Cordial saludo. El día de hoy presentamos la tarea número 3, Estructura Político-Administrativa Ambiental de Colombia e Instrumentos Legislativos. El grupo presenta el grupo 3022-58477-3. De esta forma me permito compartir pantalla con el fin de presentar nuestro trabajo colaborativo. Entonces, la tarea número 3 consta de los siguientes estudiantes: Daisy María Espinosa Silva, Julián Andrés Ruiz Pacheco y quien les habla, Cristian Camilo Tangua Corsa, del curso de Política y Legislación Ambiental. De esta forma, primero que todo, antes de iniciar cada uno de los argumentos de normativa ambiental, vamos el jefe Shelley se llama así. La carta del jefe Shelley es del jefe de Piel Roja, enviada a los Estados Unidos, por la cual se solicitaba que se le protegieran sus recursos, que también a sus tierras, que ellos entregaban su tierra, pero pues con el fin de que se la protegieran, la cuidaran y además a nivel espiritual, pues que también protegieran sus costumbres, sus hábitos con la naturaleza. Este fue uno de los primeros saltos que se habló sobre ambiente o cuidado del medio ambiente a nivel internacional. De esta forma, pues se crearon, cuando estuvo las Naciones Unidas, en el año 72 se habló sobre la conferencia sobre medio ambiente y la humanidad, que era el Tratado de los Comunes. El Tratado de los Comunes es las estrategias que tenemos en común sobre los impactos frente al medio ambiente y a lo que se hablaba sobre las generaciones futuras. De esta forma, pues, más o menos, bueno, el acuerdo de Kioto, el acuerdo de Río de Janeiro en el año 92 sobre la cumbre de la Tierra, fue la primera prácticamente en hablar sobre medio ambiente en una reunión con estados organizados en las Naciones Unidas. Obviamente, Colombia hacía parte desde esta parte y Colombia no se quedaba quieta. Desde el año 1850, la ley segunda del 1959, discúlpenme, se hablaba sobre la economía forestal y la protección de recursos no renovables. De esta forma se hablaba sobre toda la protección, sobre la ampliación de recurso forestal, la conservación estratégica y en cierta forma sobre el ordenamiento del territorio. Entonces Colombia no estaba quieta en ese momento. Sin embargo, pues conforme a estos tratados de protección, también existían algunas instituciones como el INDERENA, que es el Instituto de Recursos Naturales, Ambientales y de Registro Agrario, que se argumentó en el decreto 2811 de 1974. Ese decreto era prácticamente el Código de Recursos Naturales aquí en Colombia. En una cierta forma fue nuestro pilar de protección, tanto pues para recursos naturales, para también gestión administrativa. Sin embargo, el INDERENA estaba colapsando frente a todas las funciones que tenía, porque no solo regulaba el Ministerio de Medio Ambiente, bueno, el medio ambiente, sino también el saneamiento básico, todo el proceso de construcción de tierras, también tenía protección legislativa bajo acciones de propiedad real y en otra pues de desarrollo rural. Entonces estaba colapsando. ¿Qué pasó? Entonces ahí se habla de la ley 99 de 1993, de conformidad obviamente con la Constitución Política del 91, para que fuera una base armónica sobre el medio ambiente. Esta ley creó el Sistema Nacional Ambiental y de esta pues se buscó primero la gestión eficiente del medio ambiente y también pues que fuera en cierta forma transformada o adaptada hacia las constituciones legislativas internacionales. ¿Por qué? Pues para la que pudieran haber proyectos de estrategias ambientales hacia la conservación, protección y claramente hacia el Estado. Entonces, de esta forma, la ley 99 del 93 fue la base para crear organismos rectores y que en cierta forma disolvió el INDERENA y que creó el Ministerio de Ambiente. Obviamente le dio también ordenanza y creación, articulaciones a las corporaciones autónomas como acciones, entidades administrativas de autoridad ambiental, también a los departamentos y a los municipios a nivel local para la protección de los recursos naturales y claramente el ordenamiento territorial. De esta forma, pues en un futuro comenzó ya
las Naciones Unidas a hablar sobre los objetivos del milenio, o también llamados ahorita los objetivos de desarrollo sostenible, que pues obviamente fueron desarrollados dentro del Acuerdo de París de comenzar a hablarse sobre los objetivos realmente de desarrollo sostenible en el año 2015 en París. Y de aquí para allá, ya pues Colombia es rica en normativa ambiental y que finalmente se ha compilado desde ahorita en el decreto 1076 de 2015 como el decreto único reglamentario del sector medio ambiente, saneamiento básico y construcción en cierta forma manejado por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Esa es la base en materia ambiental aquí en Colombia y cómo inició, cómo fue el proceso a nivel internacional y cómo se derogó aquí en Colombia toda esa política, pues para que fuera de conformidad con nuestro estado de soberanía y democracia. Entonces, bajo estos términos, comparto ahora sí la presentación de mi compañero Julián Andrés Ruiz, que hablará sobre la Constitución Política del 91. Buenas tardes, compañeros. Entonces les voy a hablar de las políticas y legislación ambiental. Marco constitucional ambiental, los artículos relevantes de la Constitución Política de 1991. La Constitución Política en Colombia en 1991 es considerada una constitución ambiental, constitución ecológica, porque incorpora por primera vez un conjunto amplio de principios, derechos, deberes y obligaciones destinados a la protección del medio ambiente y el uso sostenible de los recursos naturales. Entonces acá encontramos los principios fundamentales que los encontramos en el artículo 8. El Estado y las personas tienen el deber de proteger las riquezas culturales y materiales de la nación. Funciones ecológicas de la propiedad, lo encontramos en el artículo 58. La propiedad privada tiene una función social, recursos naturales y patrimonios. Lo encontramos en el artículo 63, protección especial para parques. En el artículo 332, el Estado es propietario del subsuelo. Acá, por otra parte, los derechos del ambiente sano. El artículo 79 nos habla, todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. Salud y saneamiento ambiental. Encontramos el artículo 49, la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Por otra parte, encontramos gestión de recursos naturales en el artículo 80. El Estado debe planificar el manejo de los recursos naturales, garantizar el desarrollo sostenible, conservar, restaurar y ajustar los recursos. Educación ambiental. En el artículo 67 nos habla, la educación debe formarse la protección del ambiente. Y por último, encontramos la planeación ambiental. En el artículo 339, la nación de desarrollo debe incorporar la política ambiental. Gracias, compañeros. Les cedo la palabra a mi compañera. Bueno, pasaría primero el Sistema Nacional Ambiental, compañero, de conformidad con la Ley 99 del 93. Si bien lo expliqué, bueno, primero que todo fue el Congreso de la República de Colombia y con el objetivo de disolver el INDERENA y también darle acciones reales a otro tipo de entidades de control. Además de este, pues crear algunas orientaciones a nivel de gestión, de protección, recursos, financiamientos y claramente asegurar la protección de los recursos naturales de conformidad con políticas internacionales y la gestión del medio ambiente en la nación. Entonces, ¿yo qué podría hablar? A nivel general, el Sistema Nacional Ambiental, en su título 2, faculta el proceso de organismo rector, quien coordina el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que profundizará mi compañera Daisy. En cierta forma, el título 6 habla sobre cómo crea y cómo coordina el Ministerio de Ambiente a todo el Sistema Nacional Ambiental en la nación. De esta forma, en cada uno de sus jerarquía
social y democrática descentralizada en cada una de las entidades. En este caso, las corporaciones autónomas y regionales, las famosas CAR, se vuelven una máxima autoridad en su jurisdicción encargada de ejecutar políticas y programas regionales. Eso está básicamente en el título 6 de esta ley 99-93, en la cual autorregula y administra a estas entidades de que deben administrar los recursos y cómo proceden hacia las políticas y normativas conforme a marcos de referencias instaurados. También de esto, pues también crea a las entidades territoriales como tal, que las entidades territoriales promuevan y regulen y ejecuten programas nacionales y regionales, así como que se cumplan las normativas respectivas. En este caso, pues los departamentos como reguladores a nivel, pues valga la redundancia, en departamentos, y a los municipios y distritos para que dicten normas locales. De esta forma, pues también algunas grandes ciudades con más de 1 millón de habitantes pondrán funciones de CAR o autoridad ambiental urbana en los parques nacionales naturales y autoridad nacional como la famosa ANLA, que es la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. En esta perspectiva, podría yo hablar de que estas acciones locales no solo quedó para estas entidades, sino para pronunciamiento a otras autoridades o entidades como eh, juntas de acueductos, juntas de acción comunal, ONGs y obviamente fundaciones. Todo regulado obviamente bajo el parámetro de la Constitución Política del 91, como decía el compañero. ¿Qué busca también en este Sistema Nacional Ambiental? En su artículo 4 habla sobre los principios reales de la norma, sobre los recursos económicos que encontramos, como en el caso de ¿qué? Recursos y financiación. El famoso FONAM, el Fondo Nacional Ambiental, fue también construido desde esta política. Eso es aproximadamente, creo que en el título 8, sí, en el título 8, no, perdón, en el título 12 de la ley 99, se instala el FONAM como principal actor para recursos de financiación en Colombia. Así también por los sistemas de manejos de cuentas, fuentes de recursos como las tasas retributivas y compensatorias. Las tasas retributivas conforme al saneamiento básico y al alcantarillado en cada uno de los ríos o poncas que trabajamos en el territorio, y también recursos compensatorios por uso de recursos como el uso de concesión de aguas, compensación por alguna detrimento, pérdida y fragmentación de hábitat. De esta forma, pues también se encuentran los recursos del Fondo Nacional de Regalías, también lo regula el Sistema Nacional Ambiental. Estas regalías pues vienen a cada uno de los municipios operados mediante transferencia al sector público entre entidades. También encontramos los porcentajes ambientales de impuesto predial, que hace parte también de la regulación, y la transferencia de sectores como el sector eléctrico, el sector hidráulico, que envía directamente estos recursos al Ministerio de Ambiente. Bueno, ahora pasaría a los actores sociales. ¿Por qué habla de que el SINAS era también catalogado como un actor de gestión? Porque también es faculta actores democráticos y por eso es tan interesante, porque ya le da explicación o le da apoyo al ejercicio de la acción social. En este caso, las organizaciones no gubernamentales como las ONG, también las acciones sociales, juntas directivas, para hablar relacionado a las problemáticas ambientales, y que cada entidad, pues obviamente, son representantes de cada una de las comunidades para responder a ciertas acciones normativas en Colombia. También encuentran actores sociales y privados como los gremios, gremios de entidades, procesos de concertación. ¿Para qué? Para producción de información y marcos de referencia, como lo explicábamos anteriormente. Y claro, las organizaciones comunitarias, las juntas de acueducto, las juntas rurales, las entidades de las veedurías, en cierta forma. Pero toda esta, para que coordine el Ministerio de Ambiente y haya esos actores sociales, también tendrán que haber marcos de referencia de carácter científico y técnico. En este caso, pues este apoyo científico va desde las universidades e institutos de investigación. Claramente, pues las universidades público-privadas también, y centros de investigación como el Instituto Humboldt, que es el de las colecciones científicas, el IDEAM, que es el Instituto de Hidrología y Meteorología de Estudios Ambientales para el caso de estaciones de meteorológicas, el CIANCHI, de investigaciones científicas en la Amazonía, universidades públicas y privadas, el Instituto John von Neumann, que es investigaciones científicas ya en el Pacífico, el INVERMAR, que es investigaciones marinas y costeras, básicamente,
Y para terminar, sobre el SINAS, en la ley 99, habla sobre los órganos de control, porque no solo hablamos de coordinación, gestión, ejecución y participación democrática, sino también control y vigilancia, porque si bien todo esto está facultado bajo la Constitución política, también debe ser regulada. En este caso, pues va a estar regulada por la Fiscalía, la Contraloría, claramente, y la Procuraduría, entidades pues de regulación de carácter público de los recursos, de la delegación de las acciones de asuntos ambientales y en este caso pues también la protección de los recursos. También hay otros órganos de vigilancia como las veedurías eh, locales, que es la Defensoría del Pueblo, ¿sí? Las personerías municipales y la Policía Ambiental, que hace parte para regular la protección de recursos naturales y pues claramente pues cada el Código de Recursos Naturales. Finalmente, para ya terminar y darle la palabra a mi compañera, el SINAS también tiene varias estrategias como la información de carácter ambiental para que todos podamos revisar. Está el Sistema de Información Ambiental, el famoso CIAC, que es el que cataloga cada una de las capas ambientales, sociales y geoespaciales que tenemos dentro del territorio, de cada uno de los apoyos científicos y técnicos que nos suministran por el objetivo, pues, hacer marcos de referencia a nivel local, departamental y, pues, claramente nacional. Esas son capas que son desde institutos de sistemas de investigación hasta como sistemas de determinantes ambientales, como el Instituto Geológico Colombiano. Ok, continúa mi compañerito. Buenas noches, compañeros. El tema que a mí me correspondió es el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Esta es una entidad del Gobierno Nacional que es la encargada de formular, orientar, coordinar las políticas ambientales de Colombia. Y el propósito es proteger los recursos naturales, promover el desarrollo sostenible y garantizar el derecho a las personas de disfrutar de un ambiente sano. Como lo establece en el artículo 79 y artículo 80 de la Constitución Política de Colombia de 1991. Este ministerio fue creado mediante la Ley 99 de 1993 como Ministerio de Ambiente, como Ministerio de Ambiente. Luego, este fue reorganizado mediante el Decreto 3570 del 2011 como Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Entre las funciones del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible están las siguientes, que son diseñar y formular la política para proteger el medio ambiente, diseñar y regular las políticas ambientales, apoyar a los demás ministerios y entidades estatales, participar en la política ambiental internacional, orientar y coordinar acciones para reducir desastres y riesgos ambientales, preparar los planes, programas y proyectos ambientales, evaluar los alcances y efectos económicos de los factores ambientales, realizar investigaciones sobre el ambiente y el financiamiento, dirigir la planificación y la ejecución de las acciones del Sistema Nacional Ambiental, lo que decía el compañero, supervisar el trabajo de las corporaciones autónomas regionales, promover y orientar estudios sobre los recursos naturales y el desarrollo sostenible, organizar la información sobre la biodiversidad y administra el Fondo Nacional Ambiental, diseña y formula planes, programas y lineamientos para proteger los ecosistemas, reserva y protege los parques nacionales, expide los actos administrativos para la delineación de los páramos, trabaja con entidades públicas y privadas para desarrollos ambientales y entre sus competencias está que diseña las políticas ambientales nacionales, regula el uso y el aprovechamiento de los recursos naturales, coordina acciones con las corporaciones autónomas regionales, las autoridades nacionales de licencia ambiental, el IDEAM y parques nacionales naturales, representa a Colombia en acuerdos internacionales y promueve programas de restauración y conservación ambientales. Esas son como las principales competencias que tiene el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Como conclusión o para finalizar, decimos que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible es la máxima autoridad ambiental de Colombia.
Este es fundamental porque garantiza la protección del patrimonio natural del país, además impulsa el desarrollo económico sostenible y promueve el uso responsable de los recursos naturales. Y ahí terminaría mi explicación. Ok, muchas gracias para todos y gracias por el espacio.